En la última cena, después de lavar los pies a los discípulos, les dijo Jesús: en verdad les digo, no es más el siervo que su amo, ni el enviado más que el que le envía. Sabiendo hecho, dichosos seréis si lo cumplís. No me refiero a ustedes, yo conozco a los que he elegido, pero tiene que cumplirse la escritura. Alguien que compartía mi pan fue el primero en traicionarme. Se lo digo ahora antes de que suceda, para que cuando suceda y crean, comprendan que soy yo. Evangelio según San Juan, capítulo 13, versos 16 al 20. Traición e infidelidad no van con el corazón de Dios. Notas amables a la palabra de Dios. Jueves 12 de mayo, año 2022. Traición e infidelidad, analizadas desde el corazón de Dios. ¿Cómo se puede analizar un tema tan doloroso, tan deprimente, tan triste en la vida de cualquier persona, hablar de traición o hablar de perderle la confianza a alguna persona? Así como Jesús se sentía tan triste cuando llama a sus discípulos y advierte que alguien que comparte el pan en la misma mesa es la primera persona en traicionarlo. Alguien que decía ser mi amigo, por ejemplo. Alguien que te saluda de abrazo y te dice cantidad de cosas bellas como ser humano. Y cuando menos te das cuenta, habla despreciativamente de ti. Por eso el tema de hoy es incómodo. Desde la Biblia, la traición es algo despreciable. La Biblia recomienda a nadie superior a otra persona. Para la mente de Jesucristo, todos deberían ser hermanos, todos deberíamos cumplir las cláusulas del Maestro. El discípulo no es más que el Maestro, el que manda como el que le sirve a las demás personas, el primero como el último y el servidor de todos. El que se enaltece tendrá que ser humillado, y el que se humilla será enaltecido. Es como el primer comportamiento que pide Jesús de Nazaret en la última cena, después de lavar los pies a sus discípulos para hablarles de humildad y sencillez de corazón. Lo segundo que pide el Maestro es fidelidad, transparencia, limpieza en el trato con los demás. Que no aparezca la traición, que no aparezca la hipocresía, que no aparezca la infidelidad. Por eso la traición sigue siendo algo despreciable en la personalidad, en el espíritu y en la conciencia de un ser humano. También la Biblia dice que es algo inadmisible en una persona creyente. En una persona que cree, que es de Eucaristía, que es de comunión, que lee la Escritura, que es una persona creyente y practicante, no se admite que sea una persona traicionera o que maneje una doble personalidad, porque la traición quebranta la lealtad, termina con la fidelidad. La Biblia dice que quien se cree superior a los demás se engaña a sí mismo y hace mucho mal a la iglesia, lastima a las demás personas, falta al respeto a los demás,
La delicadeza, no hay delicadeza con las demás personas. El apóstol San Pablo, hablando del tema, decía, si alguno se cree que es algo, no siendo nada, se engaña a sí mismo como persona. Y quien cree estar por encima de los demás siempre juzga con criterios humanos. Cuando a las personas les falta la humildad, que es lo que pide el maestro, la fidelidad, la limpieza de corazón, entonces uno puede sacar la conclusión fácilmente que ese tipo de personas, cuando se creen superiores a los demás, siempre juzgan a los demás, pero con criterios humanos, no divinos. O sea que se equivocan tangencialmente en nunca logran pensar según la mente de Dios. Hay una cita que es bien interesante y muy puntual, que está en el capítulo 8, verso 15 del Evangelio según San Juan. Dice el Santo Evangelio, ustedes juzgan con criterios humanos, yo no juzgo a nadie. Si usted juzga y critica a los demás, o usted traiciona a los demás, o le es infiel a los demás en la amistad, en cualquier situación, Jesús de Nazaret dice, yo no juzgo a nadie. El Papa Francisco explicaba la gran enseñanza de Jesús de Nazaret en la Última Cena. El servicio como el camino necesario para la fe y dar testimonio del amor de Dios. El mismo Jesús va aplicado a la imagen del siervo de Dios, dice el Papa Francisco, utilizando como esa figura del profeta Isaías, el que es el Señor se hace siervo. El amor, por lo tanto, es como el servicio concreto que nos da de una persona a otra. ¿Cómo servirle a los demás? Dice el Papa, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha. Capítulo 6 del Evangelio según San Mateo. Es decir, es la disponibilidad de la persona que quiere verdaderamente servirle a Dios. La traición explicada desde la psicología, por ejemplo. Existe en internet alguien que es Daniel Molina y en una página que se llama psicólogoemocionalonline.com, el psicólogo explica que no existe algo más doloroso para el alma humana que se llama la traición, porque es una de las experiencias muy duras para una persona. La traición. Existen como diversos tipos de traición, dice el psicólogo, y se puede hablar como de una traición, es la ruptura de un compromiso establecido con otra persona y entonces aparece la traición. La ruptura como de la confianza con la otra persona, una traición. Saber que la persona todo el tiempo maneja una doble personalidad. Hay personas que rompen las promesas que le hacen a otras personas, también es traición. Las personas que por conseguir algo, aquello que anhelan y quieren, son capaces de manipular y traicionar a los demás, dice el psicólogo. Son personas que no manejan ninguna moral ni ninguna ética. Entonces hay una relación entre la traición, la moral y la ética de cada persona. Hay personas con una falta total de empatía que manejan y manipulan a las demás personas. Se disfrazan muy fácilmente. O hay personas que necesitan crear vínculos afectivos y de confianza con los demás. Entonces hay personas que buscan su propio objetivo, su propio beneficio, y eso también es traición. Que alguna persona llegue a darse cuenta, todo eso tan bueno que me decía y todas esas amabilidades, yo no sabía que la persona me estaba traicionando o utilizando. O la persona también puede traicionarse a sí mismo. La infidelidad de la confianza a la traición. Bien interesante el tema que la palabra de Dios nos coloca hoy de acuerdo a la última cena. Dos cositas importantes. La primera, el comportamiento de un discípulo siempre debe ser desde la humildad y la sencillez de corazón.
La segunda posición es la persona debe ser limpia, transparente, como diciendo cero traición, cero infidelidad, cero hipocresía, cero comportamientos que lastimen los sentimientos y los afectos de las demás personas. Salud, paz y bendición. Bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre Jairo Yate Ramírez, Arquidiócesis de Ibagué.